clases la semana que viene urgente, nos llama Luis Rusconi desde el móvil en el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Buenas noches, Luis. ¿Qué tal, María Belén? Muy buenas noches. Estamos con Soledad Acuña, la ministra de Educación porteña. Bueno, han llegado a un acuerdo con los sindicatos docentes. ¿Van a empezar las clases el día lunes? Sí, por suerte estamos muy contentos y queremos decirle a todas las familias de la Ciudad de Buenos Aires que confían en la escuela pública que el lunes comienzan las clases, que pueden empezar con alegría a preparar las mochilas, los guardapolvos y que el lunes vamos a encontrarnos todos con muchísima alegría, como decía, para celebrar la educación en la Ciudad de Buenos Aires. Es otro año que en la ciudad se van a poder cumplir los 190 días de clases que están previstos en nuestra agenda educativa, son 10 días más que la agenda nacional. Así que estamos muy contentos de haber podido llegar nuevamente a un acuerdo. Hemos presentado la propuesta a los 17 sindicatos que hay en la ciudad y la mayoría de ellos han receptado nuestra oferta y nuestra propuesta. Hemos dialogado durante todo este tiempo. La propuesta, el acta, tiene muchos más temas que el salarial, que eso es algo que también nos alegra. Pudimos hablar y avanzar mucho en temas de calidad educativa y en temas de condiciones laborales. Así que la verdad que es un muy buen acuerdo para todos, pero sobre todo para los chicos que el lunes van a poder volver a ver a sus amigos y celebrar en la escuela. ¿Cuáles son los términos de acuerdo en cuanto a lo salarial? Bueno, la verdad que hemos hecho un esfuerzo muy grande en todo este tiempo, todos los porteños, porque no es que el Ministerio pone la plata, sino que sale de los impuestos de la Ciudad de Buenos Aires y estamos llegando a un salario de inicio que la verdad que para nosotros es un orgullo poder decirlo. Un joven que empieza en la carrera docente en el mes de marzo va a poder estar cobrando 11.372 pesos por 4 horas de trabajo en una jornada simple, así que la verdad que para nosotros es realmente un muy buen acuerdo. Al que hemos llegado trabajando y dialogando con todos los representantes de los trabajadores docentes de la Ciudad de Buenos Aires. Así que estamos muy contentos. ¿Cómo fue el clima de las reuniones, teniendo en cuenta también las demoras que hubo a nivel nacional? Bueno, la verdad que es como decimos todo el tiempo, es un escenario distinto donde todos tenemos que acomodarnos a nuestros nuevos roles. Yo me tengo que acomodar al de ministra, los gremios tienen que acomodarse a un nuevo escenario donde hay un gobierno de la ciudad que tiene el mismo color político que el gobierno nacional y que la provincia de Buenos Aires. Eso ha generado un escenario distinto al que nos hemos tenido que ir acostumbrando todos, pero donde hemos aprendido y donde nunca se cortó el diálogo. Como repito siempre, el trabajo que hizo Esteban Bullrich estos últimos años en la Ciudad de Buenos Aires, en el gobierno de Mauricio y con Horacio en la jefatura de gabinete, ha permitido que tengamos confianza, que confiemos en la palabra del otro. Así que la verdad que ha sido un camino y un proceso de mucho acuerdo. Ministra, ¿de cuánto es el aumento porcentual que se le va a dar a los maestros? La verdad que es difícil sacar el porcentaje. Nosotros vinimos trabajando en distintas escalas. El salario docente tiene muchos componentes de garantía, componentes que son propios de la ciudad, que no están en otras jurisdicciones. A nosotros lo que nos importa es el salario de bolsillo, lo que va a ver el docente en su recibo de sueldo. Y en agosto un docente va a estar cobrando 11.372 pesos si inicia la carrera, si recién empieza y si no tiene antigüedad. Como va cambiando por la escala, por la antigüedad y por distintos cargos, la verdad que es difícil sacar un porcentaje. Pero lo más importante es que en agosto va a estar viendo ese número en el bolsillo, en un proceso gradual donde se van incorporando los aumentos de la ciudad más los aumentos que anunció el ministro Bullrich en el acuerdo nacional de hace un ratito. Ministra, además hablábamos recién, y usted lo comentaba, las primeras reuniones que tuvo con los gremios se habló del tema salarial, pero también de armar comisiones para trabajar la calidad educativa. ¿Cómo han trabajado durante este tiempo esas comisiones y cómo va a ser el trabajo que se va a dar de aquí a lo que queda del año? Bueno, eso es algo que para mí es importante, que demuestra que no se rompió el diálogo en ningún momento, pese a las distintas situaciones y escenarios que se fueron presentando. Pudimos hacer reuniones de trabajo en 2 equipos distintos, por un lado para discutir y para analizar y escuchar propuestas de calidad educativa, y en otra comisión técnica para discutir condiciones laborales. Por eso en el acta hay más de 20 puntos donde recepcionamos los pedidos y las necesidades de distintos sectores y donde manifestamos nuestra vocación también de trabajar en cuestiones que tienen que ver con la actualidad, que tienen que ver con las necesidades de la escuela hoy, donde nosotros vamos a hacer mucho énfasis en acompañar a los equipos directivos y a los equipos docentes a través de los equipos de orientación escolar, donde vamos a ampliar la cantidad de docentes itinerantes para garantizar o tratar de lograr que ningún chico se quede sin clases porque falta un maestro, con lo cual me parece que hemos avanzado en cuestiones que hacen al día a día de la escuela, de los chicos y de las familias y por supuesto de las condiciones en que los docentes van a trabajar. Ministra, la pongo en comunicación con María Belén Aramburu, que está en nuestros estudios. Le acerco el retorno. Ya te están escuchando, María Belén. Ay, muchas gracias. ¿Cómo le va, ministra Acuña? Hola, Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, María Belén. Bueno, hoy cara de felicidad, ¿no es cierto?, después de tanto tiempo para llegar a un acuerdo, porque el porcentaje inicial que había ofrecido la Ciudad de Buenos Aires era del 22%. ¿Qué pasó desde esa oferta inicial hasta ahora llegar a lo que se ofrece a los docentes? Bueno, fue un proceso de diálogo. Primero te aclaro, sí, la cara de felicidad es porque empiezan las clases. Sí. La cara de felicidad además es porque estamos realmente comprometidos con la educación, y la Ciudad de Buenos Aires hizo un esfuerzo. El jefe de gobierno ha presentado hace pocos días los compromisos de gobierno para su gestión, y muchos de esos puntos tenían que ver con la educación, porque realmente él está comprometido y toda su gestión está comprometida en mejorar la calidad de la educación en la ciudad y que todos los chicos puedan aprender más y mejorar dentro del aula. Durante este proceso hemos ido discutiendo y hemos ido hablando con los distintos representantes gremiales y con el gobierno de la ciudad, y por supuesto con Esteban Bullrich a nivel nacional, para ver de qué manera podríamos ir mejorando el salario, de qué forma esa propuesta inicial que hizo la Ciudad de Buenos Aires podía ir mejorándose. Podíamos ir analizando de los distintos componentes del salario docente, porque eso es también importante aclararlo. O sea, el salario tiene muchos componentes que va variando de acuerdo a la antigüedad, de acuerdo al salario de inicio, etcétera, con lo cual fuimos trabajando esos componentes con los representantes gremiales y de vuelta llegamos a este número en agosto. Creo que antes dije mal la fecha, pero en agosto estamos llegando. Sí, porque había dicho marzo, es a partir de agosto, ¿no? Sí, porque es escalonado, sí, digamos, el aumento. Sí. Es un aumento que se va dando escalonado, que empieza claramente en febrero con el aumento de los fondos que transfiere la Nación, y vamos gradualmente incorporándolos en marzo, y luego en agosto se lleva a este número. Para quien inicia en la actividad docente sin experiencia, un joven que termina de graduarse y se empieza a trabajar en la escuela pública va a poder cobrar 11.372 pesos. Y obviamente si es una jornada completa son 22.600, 700 pesos. ¿El presupuesto es genuino, auténtico y sale de la propia Ciudad de Buenos Aires, de sus arcas, o han necesitado del auxilio del Fondo de Incentivo Docente para llegar a este número? No, a ver, el auxilio no es un auxilio, el Fondo de Incentivo Docente es un fondo que se transfiere todos los años, pero este año la diferencia es que el ministro Bullrich, por decisión del presidente Mauricio Macri, ese fondo se ha aumentado, con lo cual todos los docentes por cargo van a tener una ampliación de ese número. No es un auxilio que le hacen a la Ciudad de Buenos Aires, sino que es un fondo que se transfiere desde hace años y que este año el presidente ha decidido que se aumente para priorizar. Los distritos siempre lo ven como un auxilio financiero, por eso le digo, más allá de la existencia del Fondo de Incentivo Docente, como que muchas veces, por ejemplo, un distrito no puede afrontar el total del porcentaje de aumento y entonces parte lo afronta el distrito, sea cual fuese, y el resto, digamos, el Fondo de Incentivo Docente para poder llegar al número, ¿no?, pretendido. No, pero vos estás refiriendo al fondo compensador. Una cosa es el fondo compensador, que sí es visto como un auxilio para aquellas provincias que no pueden llegar al mínimo que acuerda la paritaria nacional, y además está el fondo de incentivo docente. Claro, por ejemplo. La ciudad no recibe ese fondo compensador porque la ciudad ya empezó con un salario por encima, no solo del salario mínimo vital y móvil, sino del mínimo que había establecido el gobierno anterior. Nosotros empezamos esta discusión con un salario de 8.300 pesos de bolsillo para un docente de jornada simple sin antigüedad. Claro. O sea, estamos muy por encima del inicio y de muchas provincias. Somos una de las jurisdicciones que mejor paga en la Argentina. Sí, la verdad que sí, porque está por encima de, digamos, el aumento que se ha dado a nivel nacional, ¿no es cierto?, que llega a partir de julio en 8.500 pesos, con el auxilio también de 500 pesos, ¿no es cierto?, por cada uno de los salarios que cobran los docentes. Sí, pero eso es importante aclararlo, María Belén, porque, a ver, ese número es el que todos los años la paritaria nacional acuerda, que es el sueldo más bajo. O sea, lo que establece la paritaria nacional es que ningún docente de la Argentina puede ganar menos que ese número que se establece en la paritaria. La Ciudad de Buenos Aires desde hace años está por encima de ese salario muy de base que se establecía en las paritarias nacionales. Eso es importante aclarar, son dos cosas distintas. El ministro Bullrich hasta ahora siempre habló de lo que se habla en las paritarias nacionales, que es garantizar cuánto tiene que ganar un docente en la Argentina, no importa de la provincia en la que esté. Y en aquellas jurisdicciones donde no pueden afrontar ese monto es que se utiliza este fondo compensador y el FONID está en todas las provincias. Perfecto, ministra Acuña, muchísimas gracias. Entonces comienzan las clases el lunes en la Ciudad de Buenos Aires.
comienzan las clases, estamos todos muy contentos. Muchas gracias, María Muchísimas Belén. gracias, ministra Acuña. Y bueno, ya se ha llegado a un Buenas acuerdo en la ciudad de Buenos Aires. Yo hablaba del Fondo de Incentivo Docente, digamos, en cuanto a compensación, porque ustedes acordarán conmigo, ¿no es cierto? 7.800 pesos, por ejemplo, que son 7.500 más 300 como auxilio financiero, o por lo menos yo interpreto que así lo toman los distritos, ¿no es cierto? Y después el 8.500, que son 500 también de un auxilio para poder llegar, digamos, a esa cifra que si no, por sí mismos, por ahí los distritos no podrían alcanzar, ¿no? Yo la veía contenta a la ministra, pero eso es producto de la negociación paritaria nacional, porque en algún momento en este proceso que se dio en los últimos días, en realidad desde el mes de diciembre que venimos negociando con el ministro Bullrich, hubo un estado de incertidumbre durante mucho tiempo. Quedó demostrado que la paritaria nacional es esencial. Hoy cerramos y firmamos el acta y fíjate que de manera automática están arreglándose todas las jurisdicciones. Capital Federal está llegando a un acuerdo, Provincia de Buenos Aires está muy próximo, en estos momentos seguramente está por anunciarse, y así va a ser el día de mañana con muchas provincias. Esto lo quiero aclarar porque en algún momento el Gobierno Nacional quiso poner en desmedro la paritaria nacional cuando Marcos Peña y el propio presidente de la Nación sugirió negociar en las provincias desmedro de la paritaria nacional. Y esto es al revés, es decir, la paritaria nacional nació para precisamente fijar una unidad de criterio en todo el país. Así que ahora se van a empezar a acomodar todas las provincias, excepto algunos que por la demora que se fijó en la paritaria nacional ya han generado conflicto. Caso Mendoza, caso Santa Fe, caso Santa Cruz, caso Córdoba, creo que Río Negro también está en conflicto. ¿Cuántas son? 5. 5 provincias. 5 provincias. Cuyo comienzo de clases está en duda. No, está en duda. Repetimos porque por ahí vos vivís ahí. Santa Cruz, Río Negro, Córdoba, Santa Fe y Tierra del Fuego. Y Tierra del Fuego. Entonces, son las 5 más complicadas, digamos. Mendoza la nombré, sí. Pues Sergio Romero es de UDA, María Lazaro es de SADOP, ¿no es cierto? Y han estado también en tratativas con el Gobierno Nacional. Porque si bien recién yo hablaba con la ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, claro, obviamente es un distrito, ¿no es cierto?, que fija su incremento salarial y también el salario inicial de acuerdo a las paritarias docentes, eso lo sabemos todos. Pero considero, por lo menos, ¿no es cierto?, que siempre lo que se fija a nivel nacional para ustedes, dentro del marco de las paritarias, es como una referencia testigo, ¿no es cierto? Seguro, sí. O sea que yo creo que a partir de eso es como que arrancan los distritos, salvo el de San Luis que se adelantó con el 40%, digamos, los demás es como que estaban esperando lo que pasaba a nivel nacional. Sí, porque ¿no? en realidad, María Belén, la paritaria nacional es la que fija el piso, cosa que se ha querido desvirtuar. Y por eso cuando habla el jefe de gabinete, Marcos Peña, y habla el presidente diciendo que teníamos techo, era ponerle un cepo al salario, porque esa paritaria marca solamente el piso y genera hacia abajo, hacia las gobernaciones, la potestad de cada organización de poder con sus gobernadores, con sus recursos o con la negociación, elevar el piso de la paritaria nacional a lo que acuerden entre ambas partes. Cosa que, bueno, lamentablemente lo dilatamos tanto que quizás por eso también hoy estas 4 provincias, o estamos seguros, hoy están en conflicto por tanta dilación. Claro, y lo que yo pregunté de la ciudad de Buenos Aires, que quizás, digamos, la ciudad encuentre sus arcas en mejor situación respecto de otros distritos. Sí. Por eso la ministra me afirmaba respecto de ese incremento, no porcentualmente, pero sino a dónde llegan con ese salario. Porque para cada distrito es un caso en particular, sí, ¿no es cierto? Que Capital Federal tiene una capital superior. Claro. No vamos a decir para que no se asusten, pero sí, es mucho dinero. Lo que sí la cápita por persona que tienen, no de educación, sino de ciudadano de Cava. Lo que sí hay que dejar claro, porque habla de 11.000 y pico de pesos, el Fondo Nacional de Incentivo Docente, esto tiene que quedar muy claro. El Fondo Nacional de Incentivo Docente va a casi 1 millón de docentes que tiene el sistema educativo nacional. Y esos 11.300 pesos que mencionaba la ministra son completados con parte del dinero de Nación
que va a las provincias. No es inversión genuina y toda de la... Es lo que yo pregunté. Por Exacto. eso, Está no es, bien. o sea, esos 11.300 y fracción que ella Claro. mencionaba, se componen con este Fondo Nacional de Incentivo Docente, que es dinero que pone la Nación en las provincias y que es no remunerativo y no bonificable. Entonces es lo que yo estaba diciendo. Es eso, Claro. correcto. O sea que si cuando el distrito por sí mismo quizás genuinamente no tiene, digamos, suficientes recursos como para realizar ese incremento porcentual o llegar a ese salario inicial, después si hay un auxilio, yo lo llamo auxilio financiero, cada uno lo llama como quiere, o una ayuda, ¿no es cierto? Así lo Porque, llaman los distritos. Belén, sí. hasta hace un par de horas los gobernadores habían tomado 3 posturas. Hay algunos que aún todavía no han llamado a negociación, otros que han tomado el Fondo de Incentivo Docente como un aumento propio, cuando en realidad todavía no estaba aceptada formalmente la recepción de la propuesta. Y otros, en el caso de Santa Fe, de Córdoba, de las provincias que Mendoza, Neuquén, han dado un porcentaje casi simbólico, imposible de aceptar. Son provincias ricas que hoy niegan al docente darle un porcentaje digno para que las clases puedan comenzar normalmente. Y a ver, a nivel nacional, ¿no es cierto? Porque acá hay que tener en cuenta si cada distrito puede afrontar el pago, ¿no es cierto?, que se estableció de salario inicial en paritarias. Porcentualmente, ¿cuánto tiene que poner el Fondo de Incentivo Docente para llegar, digamos, a compensar a los docentes? El tema para que quede Pero claro... ¿saben por qué le pregunto, Sí. no? Porque por el 25% que se estipuló ayer que ponía cada distrito y el auxilio financiero sería del 15%. Eso es lo que dijo el presidente Macri. Acá hubo un Sí. problema. El presidente Macri sugirió negociar a las provincias en el 25%. Claro. Cuando todos decían que las paritarias eran sin techo y se intentó poner el 25%. Acá lo mejor que puede pasar, porque a nuestro juicio el 25% está en el imaginario del gobierno. Nada dice que la proyección inflacionaria del año 2016 sea del 25%. Por eso las provincias empezaron a tener problemas. Nombramos 5, pero todavía falta abrir paritarias en otras provincias, falta discutir salarios en otras provincias, que tienen que ser sin techos. El caso concreto es, Sí. las provincias que no llegan a pagar el mínimo son ayudadas por el artículo 9 de la Ley de Financiamiento Educativo para que puedan pagar el mínimo. Esas son las 7 provincias que hoy están subsidiadas, como vos llamás, uso tu término, que es un fondo compensador realmente, claro, es un sí. fondo compensador Compensa, claro. que a través de la Ley de Financiamiento Educativo se ayudan para que paguen el mínimo. Y después tenés el Fondo Nacional de Incentivo Docente que va al 1.000.000 de trabajadores. Son 2 cosas distintas. Una para financiar y pagar el mínimo a las que no llegan y el otro que llega a todos los trabajadores de la educación. En ambos casos son negociados a nivel nacional, con los gremios nuestros, Claro. con los docentes nuestros. Bueno, entonces en la Ciudad de Buenos Aires comienzan las clases la semana próxima y eso es una muy buena noticia desde ya, la noticia del día es esta. La provincia de Buenos Aires, ¿qué pasa? Porque está negociando ahora, ¿tienen También información? creemos que está cerrando en un 34%, pero están en plena negociación. Sí, pero cierran, ¿no? Parece que estarían sí, por cerrando. eso nosotros, aprovechando tu programa y esta oportunidad, exhortamos a los gobernadores de provincias ricas como son Santa Fe, Córdoba, Mendoza, Neuquén, que realmente traten en estos días de poder acercarse a los sindicatos de base y acordar realmente un aumento sustantivo Sí. para que en esos lugares puedan levantar la medida de fuerza y poder comenzar el inicio de clases normalmente. Entonces, estás en la Ciudad de Buenos Aires, comienzan las clases. Eso ya está seguro, ya escuchaste a la ministra de Educación de la ciudad. En Provincia de Buenos Aires ya están acordando, comenzarían las clases y después la consideración que tiene que hacer en la Asamblea de este acuerdo a nivel nacional lo hace mañana, pero ya estaría, digamos. Ya estaríamos. Ya Ya está, estaría. perfecto. Entonces, salvo en 5 distritos a los cuales hay que prestar atención. Muchísimas gracias. gracias A a ustedes, muy María Belén, amables. muchas gracias. Bueno, nosotros siempre te acompañamos con nuestro nombre del programa, que es el nombre de un hashtag, que es numeral la noticia del día. Así que te pedimos comunicarte con nosotros a través de las redes sociales del canal @C5N. Te ofrezco mi Twitter personal, que es @MBelenAramburu. Enseguida, un debate que te interesa muchísimo: paritarias, inflación, dólar, la economía que se viene. Pero claro, te la presentamos de esta manera, la noticia del día.
cumplir el calendario escolar de 180 días de clase y llegar hasta los 190 días de clase efectivos, y además tener en todo nuestro país docentes cuidados, respetados y bien remunerados. En condiciones de confirmar que a partir del 1 de febrero el salario mínimo en toda la Argentina va a ser 7.800 pesos para los docentes y a partir del 1 de julio 8.500 pesos. Ningún docente en la Argentina va a ganar menos de 8.500 pesos a partir del 1 de julio en nuestro país. Bueno, esta es una de las reuniones que estamos esperando todos. Creo que acá donde vamos a hablar del impuesto a las ganancias, de la escala del impuesto a las ganancias. Dominio público, que van a ofrecer el 32%, el 32% no alcanza. ¿No lo van a aceptar? No, porque el gobierno de la provincia tiene un presupuesto de más de un 40% en relación al año pasado. Es decir, si tiene que trasladar el presupuesto que tiene a salarios docentes. Modificar el esquema de impuestos a las ganancias de una forma más integral, en el mientras tanto ir con una propuesta de 60.000 pesos brutos del mínimo no imponible para casado con 2 hijos. Está asentado en 3 o 4 objetivos centrales para nosotros. El primero de ellos es expresar allá adentro la firme convicción de todos los sindicatos de mantener el nivel de empleo en la República Argentina. Con mucha satisfacción, es un honor que el presidente de Francia, un queridísimo país, esté en este lugar emblemático. Es un reconocimiento a lo que pasó, porque Francia siempre estuvo presente dándonos su mano, su protección en dictadura y posterior y hasta ahora. Y este honor que me ha dado de ponerme en primera fila y honrar a mi nieto también, porque Francia trabajó mucho para encontrarlo. Nos acaba de entregar una referencia histórica de cómo se gestionó la búsqueda de mi nieto en ese país. Es importante considerar que quizás todos estos tiempos, estas reuniones que hemos tenido fueron perfeccionando estos objetivos y podemos decir que por lo menos por parte del gobierno hemos alcanzado un acuerdo que resuelve algunas de estas cuestiones que nos ha planteado el presidente. Lo que sí ayuda a este acta es a justamente dar fondos a las provincias, que era el problema, claro, por lo que estaba trabado. ¿Por qué estaba trabado? Por esto. Porque el gobierno provincial daba una parte y el gobierno nacional otra. ¿Hay posibilidad de que el lunes arranque en todo el país o no? Mire, más que un acuerdo, esto es una propuesta. En el caso de los gremios, lo que hemos receptado hoy, después de discutir, es una propuesta concreta que va a ser puesta a consideración de todos los docentes. Nosotros mañana tenemos congreso de CETERA, se va a estar discutiendo. Creo que ha sido una negociación dura, difícil, en un contexto también muy difícil. Ustedes han sido partícipes de las distintas reuniones, de los cuartos intermedios, de las demoras. Bueno, estamos planteando, por un lado, que tiene una cuestión que queremos destacar, que es la posibilidad de discutir sin sostener techos salariales. Para nosotros eso es fundamental. Creemos que no se puede estar aumentando la canasta familiar, los alimentos y plantear techos salariales a los trabajadores. Así que bueno, creemos que en este sentido la propuesta amerita ser discutida en el caso nuestro en el Congreso de CETERA. La economía de hoy, la economía que se viene. Carlos Castañeto es diputado de Frente para la Victoria. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Marcelo Ramal, legislador del Partido Obrero. Bienvenido también, buenas noches. ¿Qué tal? Daniel Arroyo, de Frente Renovador, miembro del directorio de Banco Provincia. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches. Y Miguel Ponce, ex subsecretario de Industria y Comercio. También bienvenido. Bueno, abrimos el debate con las paritarias. Ustedes ya escucharon
digamos, lo que ha significado el incremento porcentual aproximado para los docentes. ATE, por ejemplo, provincia, está enojado porque considera que desde la provincia de Buenos Aires no se le ha realizado una oferta acorde con las paritarias que se estaban desarrollando en el marco de aquellas que se llevaban a cabo para con los docentes. De hecho, va a haber un paro y movilización en provincia de Buenos Aires de parte de ATE, con lo cual quizás no sé si van a funcionar los comedores escolares, o sea, si ahora llegan al acuerdo que parece que están acordando en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, pueden no haber encargados, porteros de los colegios, y los comedores sí es preocupante, por supuesto, porque hay muchos chicos que comen en el colegio, ¿no? A ver, ¿en cuánto estarían las paritarias para el resto de los rubros? Digamos, teniendo en cuenta que era acuciante acordar con los docentes porque la semana que viene empiezan las clases. ¿Qué consideran ustedes que tendría que ser ese porcentaje? ¿Castañeto? No, mire, acá hay distintos estamentos dentro de lo que es la educación, los docentes, los no docentes, que hacen una parte del todo. Yo celebro que se haya llegado a un acuerdo en la paritaria nacional y que se pueda llegar a acuerdo en las distintas provincias y que lo que se compromete el gobierno nacional se pueda llevar a cabo y que no pase como otras medidas, como fue ganancias u otros anuncios que después, en el momento de llevarlo a la práctica, fueron totalmente distintas. Espero que este acuerdo se pueda plasmar en todas las provincias y que el gobierno nacional acompañe con el fondo educativo y el compensador para que todas las provincias puedan empezar al mismo tiempo y que no tengan privilegios unas con respecto a las otras. Claro, más allá de los docentes, abro el debate para con las paritarias en general, ¿no? Sí. Yo lo que creo es que en el marco de esto que estamos empezando a hablar, a mi juicio debería impulsarse para evitar precisamente que se produzca una espiral inflacionaria, que la puja distributiva, que es obvia y todos sabíamos que venía para esta época del año, tendría que haberse encuadrado en un acuerdo político, económico y social, no corporativo, diríamos, donde solamente estuvieran organizaciones de trabajadores o organizaciones empresarias, sino más o menos parecido a aquello que fue la salida de la época de Pinochet, donde la Concertación Cívica planteó un acuerdo político, económico y social. ¿Y por qué político, económico y social y no solo económico y social? Y porque tiene que estar el Estado. El Estado ha sido desde bastante tiempo el principal empleador y el principal inversor. Entonces es en tiempos en los cuales la inversión venía muy dificultosa, ¿no es cierto? Entonces, a nuestro juicio, lo que tendría que haberse planteado, y a lo mejor todavía estamos a tiempo, con las sesiones del Congreso particularmente, ponernos de acuerdo en la posibilidad de un acuerdo político, económico y social. ¿Ramal, es necesario ese acuerdo? A ver, acá, en términos de acuerdo, lo que ha funcionado es un acuerdo muy claro del gobierno para asegurar un conjunto de subsidios económicos y exenciones de impuestos a grupos exportadores, mineros, etcétera. Ese es el único acuerdo que conocemos. Pero en relación a lo que ocurre con el movimiento obrero, primero, y en relación a porcentajes, cuando uno piensa que en los últimos aproximadamente 3 meses hemos tenido una inflación casi oficial de las provincias del orden del 12%, y cuando se prevé para el año no menos del 35%, uno se da cuenta que casi el piso, no para recuperar, para mantener el salario, es un 40%. Luego hay que tener cuenta de qué nivel se parte en cuanto a la canasta familiar. Hoy la Universidad de Rosario la mide en 19.000 pesos. Pero el otro elemento que me parece importante es el siguiente. El gobierno le ha dado, por ejemplo, a las distribuidoras eléctricas algo que no da en las paritarias. A las distribuidoras eléctricas le dijo lo siguiente: te aumento la tarifa, pero en la medida que hay inflación, vamos revisando, te hacemos una indexación automática. Acá a los docentes, por ejemplo, este aumento que los docentes tendrán que evaluar en sus asambleas, está clavado. Si luego el gobierno se toma la prerrogativa de dejar pasar una mayor inflación, bueno, el acuerdo está clavado en los niveles actuales. La indexación de los niveles salariales debe regir en un cuadro donde la inflación es casi permanente. Claro, a ver, sí. No, a ver, a mí me parece que es una buena noticia que haya acuerdo con los docentes. Sí, claro. Lo único universal que hay en la Argentina es la escuela y que los chicos tengan clase es un punto clave.
Lo que está claro también es que hay 1/3 de los trabajadores que están en el sector informal de la economía. O sea, si sale todo bien las paritarias, si consiguen los gremios, en la mayor parte de los casos, un buen aumento salarial, igual nos queda 1 de cada 3 que son gasistas, plomeros, carpinteros, que tienen trabajo en negro, no registrado, o que son monotributistas que están afuera. En ese los sentido, docentes también cobran en negro. Y muchos empleados estatales aún también. En ese contexto, me da la impresión, yo creo que hay 4 Argentinas. Hay una Argentina de los pobres, hay una Argentina de gente que tiene changas, que tiene trabajo informal, hay una Argentina de clase media y una Argentina de clase alta. Para las 2 Argentinas de arriba hay políticas de alguna forma del gobierno, con ganancias, con las propias paritarias, no para las 2 de abajo. Creo que ahí hay un tema clave y que hay que resolverlo. Sí. Ahora bien, abro el debate con todos ustedes, ¿no es cierto?, en relación a que todavía no tenemos un índice inflacionario que esté trazado por el INDEC, hasta que no se normalice la situación en el instituto. Pero sí tenemos, por ejemplo, que lo ha hecho el Frente Renovador, Arroyo, ¿no es cierto?, con la presentación del promedio, ¿no es cierto?, de índices inflacionarios que miden las consultoras privadas, que dio un índice anual del 29,9%, o sea, del 30%. Pero si, por ejemplo, miramos la proyección de San Luis, da un 40%. La gente que está en su casa, que se dedica a distintos rubros, porque ahora los docentes ya están acordando, dice, ¿y a mí cuánto me tendrían que aumentar? Lo traslado a ustedes y entonces abrimos el debate. No, y lo que es claro es que para los primeros 3 meses dio 10% y 13% en alimentos. O sea, si uno quiere ver cuánto impacta la inflación y cuánto le impacta a los más pobres, está claro que hemos tenido en los últimos 3 meses al menos 13% de aumento en alimentos. Claro. Falta esto agregarle el impacto de las tarifas, que va a ser muy fuerte, evidentemente, si es hasta el 500% en el caso de electricidad, y el mes de marzo, que suele ser muy complicado porque empiezan las clases, porque aumentan los útiles, todo. Está claro que la inflación viene para arriba y eso va a requerir mucho acompañamiento del Estado. Nadie puede bajar la inflación sin el Estado. El mercado solo no la va a acomodar, o el Estado se mete y regula, o la inflación se va a disparar. ¿Están de acuerdo? ¿Y cuál es el índice inflacionario? A mí me parece que... Bueno, ya te dejo. Sí, intercambien ustedes, quería decir, es la dinámica del programa. Quería decir lo siguiente, el salario en este país es el único contrato que no se indexa. Los que tienen bonos de la deuda externa en dólares se ajusta por la devaluación. Los que tienen bonos de la deuda pública en pesos ajustan por la inflación. La seguridad jurídica para el que especula contra el país, en este país está absolutamente garantizada. Ahora, cuando hablamos del salario, tenemos que asistir a todas estas negociaciones tortuosas, donde, inclusive como escuchamos recién, y esto también quiero destacarlo, se habló de calidad educativa. Es decir, que los docentes, por percibir un salario que tampoco llega a la canasta familiar, deberían cumplir con determinados compromisos que no sé que no estén cumpliendo ya con su estatuto docente y con su tarea. Pero yo le quiero contar una cosa, como en este caso como legislador de la ciudad, María Belén. Sí. La Asociación de Cooperadoras Escolares de la ciudad ha señalado que el 70% de las escuelas de acá, del distrito más rico del país, tienen gravísimos problemas de infraestructura. ¿Por qué la calidad educativa no empieza por el Estado y no se le endilga al maestro exigiéndole de alguna manera un esfuerzo laboral que ya es completamente desmedido en las condiciones actuales? Entonces, fíjense, con un salario que es insuficiente, que insisto, no cubre la canasta familiar, se está intentando inclusive golpear conquistas laborales o llevar a los trabajadores por encima de sus posibilidades físicas. Sí, yo agregaría un punto que me parece clave, es en la provincia de Buenos Aires hay 2 millones de chicos que comen en comedores escolares y hasta fin del año pasado les pagan 6 pesos con 30 a los proveedores. Como le pagan 6 pesos con 30 a 8 meses, le daban un pedazo de pan de la semana pasada y una feta de jamón del mes pasado. La calidad educativa arranca con chicos comiendo bien, claramente, y ese me parece que es un punto que hay que revisar sin lugar a dudas. Hay que cuidar a los chicos, perdóname, hay que cuidar a los chicos desde el nacimiento. Yo digo que hay una clara intención del gobierno de la transferencia de recursos de los lugares más necesitados a los más poderosos. El hecho de bajar la retención al campo, el hecho de bajar la retención a la minería. Estamos escuchando que al acuerdo con los fondos buitres. Digo, ustedes saben, hoy de $1 millón vamos a pagar 16 millones de dólares. Por $1 millón, 16 millones de dólares. Entonces hoy la Argentina se vuelve a endeudar, vuelve a hacer lo que quiere hacer un juez de un municipio, el juez Griesa,
estamos arreglando con los fondos buitres cómo quisieron los fondos buitres y durante estos 12 años hemos hecho un esfuerzo muy grande, todos los argentinos, para pagar el 93% de la deuda. Ahora este 7% a nosotros nos va a demandar un promedio de 16 y 17 mil millones de dólares que vamos a emitir bonos para pagar la deuda externa y recién ahí vamos a contraer deudas externas y entramos en esta cadena de que baja la producción, baja el consumo. Ayer en el Congreso fue la intendenta de La Matanza y decía que, como decía vos, Daniel, en el rubro alimento bajó el 20% de consumo solamente en La Matanza. Entonces entramos en una cadena donde va a bajar el consumo, va a bajar la producción. Nosotros generamos 7.000 pymes que van a desaparecer. Me parece que, como decías vos, hay que hacer un pacto general, un pacto no solo sectorial, sino me parece que hoy las CGT se juntaron porque hay una realidad latente que la estamos viviendo, no solo con la inflación, sino con la falta de empleo. Lo que antes era común, tener empleo, hoy la gente que pierde el trabajo no tiene posibilidad laboral. Pero la caída que vos hacías recién referencia del consumo, era obvia que iba a ocurrir en este momento porque es el peor momento. El salario está con la paritaria anterior, recién empiezan a hacer la paritaria y ya el proceso inflacionario viene descargándose desde 3 meses antes del cambio de gobierno. Cuando se produce lo que se denomina técnicamente el pass-through, es decir, el paso a precios de $1 que piensa que va a ser, pero ¿por qué se debía eso? Porque existían los cepos. Si el gobierno anterior no le daba la posibilidad de comprar los insumos a los industriales al dólar oficial, que se los negaba, y había que ir a buscar al contado con liqui a 15 mangos, no, pero ahí es elemental coincido, que ya perdóname, ahí no coincido, digo, lo que pasa es que hoy le dieron, le dieron todo el a tema es que 12 los industriales grupos luego no hayan concentrados de bajado. poder que manejan el campo con una intencionalidad que iban a aportar al mercado X cantidad de dólares por mes y no lo están haciendo. Entonces eso es lógico. Eso fue un compromiso de campaña unánime el de dólar, todos digo, los lo que sectores. se hablaba en el programa, el dólar va a seguir creciendo hasta que el mercado quiera, porque el Banco Central no lo puede sostener y no lo quiere sostener. Las economías regionales estaban en la lona por precisamente uno de los temas haber perdido competitividad con el atraso ¿qué cambiario. pasó en 2 meses? Digo, pero a ver, nosotros quiero hacer una pregunta. Sí, pero éramos tan magos que estaba todo bien y ahora está todo mal. Y si hubiera estado todo también hubieran ganado las elecciones, hermano. No, y no perdimos por un punto. ¿Qué tiene que ver? Sí, la gente esté libre de votar. Ahora, de golpe, hay cosas que... Las economías regionales... Fíjate dónde perdieron con más fuerza. Donde las economías regionales estaban más quebradas. Es todo mejorable. Ahora, no cambiar todo de raíz. Cambiamos de golpe una medida cuando, en lugar de hoy arreglar con los fondos buitres, si queríamos... Digo, pues se podía haber sacado el cepo. No, pero espera, se podía haber dejado sacado el cepo, no darle toda la plata de las retenciones a 16 personas, grupo concentrado de poder, y podíamos haber seguido manteniendo la distribución del ingreso. Castañeto, yo le quiero hacer una totalmente pregunta. Distinto. Perdóneme, yo le quiero hacer una pregunta porque usted habló de pactos y mencionó y criticó. Yo no hablé de pacto, yo hablé de acuerdo. A él le digo, y criticó el acuerdo con los fondos buitre, que le va a dar por cada dólar. $15, ¿no es cierto?, a los acreedores de la deuda. Ahora, usted sabe bien que el juez Griesa, se habla de que el pacto está progresando, de que el acuerdo está progresando. Claro. ¿Y cómo no progresa si porque le damos el juez lo que quiere? Griesa, pero el juez Griesa pidió otra cosa. Pidió que el Congreso argentino avale el acuerdo con los fondos buitre. Así es. Entonces, yo le pregunto, si el acuerdo progresa, ¿no será que el juez Griesa ya sabe que el Congreso va a avalar este acuerdo vergonzoso? Y ahí le pregunto lo siguiente, ¿qué va a hacer su bloque, el bloque del Frente para la Victoria, ante este acuerdo vergonzoso? Ya lo anunció. Que lo está redactando Griesa en Nueva York. Nosotros no vamos a aprobar en absoluto ni dejar de lado la ley Cerrojo ni la ley de pago soberano. ¿No lo van a votar? No pero lo vamos el a juez votar. Griesa sabe que va a haber un acuerdo. No sé, la posición Daniel, del señor capaz que ustedes Gioca, como Frente Renovador acompañan, pero igual es en las 2/3 partes. Hay que conseguir el quórum. Nosotros no le vamos a dar nuevo jefe del Partido Justicialista, al cual usted pertenece. No es el nuevo jefe. ¿Qué Recién piensa hacer el Congreso... ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer Urtubey? Está hablando ¿Qué va a hacer todo. Gioca? A ver,
Digo, ¿Qué el va a hacer gobierno Ioca? nacional hoy está presionando. ¿Qué van a hacer los diputados? ¿Qué va a hacer Recalde, que dijo que lo iba a estudiar? No. Yo te ¿Qué va a digo hacer la que no. Cámpora No le que vamos a estuvo dar. a punto de firmarlo No vamos. cuando Kicillof era ministro de No, Economía? pero era distinto el arreglo. No compares el arreglo de Kicillof que estábamos teniendo con el arreglo que está haciendo Era el un gobierno 10%, nacional. era un 10% inferior al actual. No. Acá se está teniendo en cuenta. Se está pagando al valor nominal más los intereses. Nosotros teníamos quita al valor nominal y no le estábamos reconociendo los intereses. Digamos las cosas como son. Por supuesto, con un juicio que tiene ya. Pero el juicio que resolución. haga lo que quiera los juicios. Si nosotros estamos defendiendo los intereses de los argentinos, ahora nos vamos a preocupar Sí, por un desde juicio. ya. No, si nos desde ya fundieron, que- nos dejaron estamos en la defendiendo los deuda. intereses argentinos, igual que en el CIADI, igual que con el CIADI, igual que Lo con que pasa es YPF. que están ahogando las provincias y lo único que van a hacer es adquirir deuda externa y le van a prestar a las provincias con parte de los fondos de coparticipación. No, no Digamos es la así. verdad. No es- Eso ¿Sabe, es lo que sabe quiere cuál es este la realidad? gobierno. ¿Sabe cuál es la realidad? Los gobernadores de su partido van a votar el levantamiento de la ley Cerrojo porque todos ellos los están gobernadores no haciendo están en el fila Congreso. para endeudarse. Los diputados de esa que provincia. representan a sus Bueno, gobernadores. yo te digo todos que ellos el están bloque- haciendo fila para endeudarse. El bloque Frente para la Pero, Victoria, PJ, digo, no va a aceptar este acuerdo con los fondos. Dejando de lado, perdóname, una sola cosa, Puede ser. pero dejando de lado ese debate, la reflexión importante pero es la vos me siguiente. preguntaste eso y te estoy contando. por ¿Por qué eso, no te le agradezco preguntamos la al Frente respuesta. Renovador qué piensa? Te Daniel. agradezco, ya sé lo te que lo digo piensa, pero claramente. acá el problema No. es el siguiente, Daniel, una sola cosa. Está este acuerdo terriblemente costoso y muchos dicen, bueno, valga este acuerdo aunque sea costoso, si van a venir dinero, inversiones productivas así y es. todo más. De ninguna manera. Tiene todo para Simplemente ser se levanta la ley Cerrojo y se va al acuerdo con los fondos buitre para contraer deudas que van a pagar deudas anteriores. Es el camino de una nueva quiebra nacional. Esta es la política que se está pergeñando en el Congreso Nacional y que Griesa está redactando. Solo para hablar una cosa que yo creo que es clave acá es, si la idea es apagar a los holdouts, conseguir inversiones, que vengan inversiones y que eso derrame sobre lo social Y genere trabajo. Esa idea fracasó en la Argentina brutalmente. La idea de que el derrame, que primero viene lo económico y después viene lo social, Así es. fracasó absolutamente en la Así es. Argentina. Pero no solo por neoliberalismo y por ideología, por un tema práctico. Si las inversiones vienen para minería, para soja y para actividad primaria, va a crecer el Producto Bruto Interno, a alguien le van a dar un premio en la Argentina, pero va a haber 28% de pobreza y 1,5 millones de Total jóvenes que no acuerdo. estudian ni trabajan. Me parece que ahí está el núcleo del problema. Que todo esto para contraer deuda y para atraer inversiones en el modelo productivo argentino no va a funcionar. Un pibe que no tiene secundaria completa en Argentina no va a ver nada de eso. Solo va a ver si funciona la construcción, el textil, el turismo, el metal mecánico. Sin Estado no hay desarrollo argentino. Total acuerdo. El Yo miedo- planteé de acuerdo el que miedo estuviera el que yo Estado. tengo, a mí me parece que el gobierno tiene claro qué hacer con el mercado y tiene una política, no tiene nada de idea qué hacer con el Estado, ni tiene idea qué hacer con los sectores más pobres, con los sectores informales, que son la mayoría. Lo tomo como una conclusión para que cada uno saque una conclusión para Una terminar el cosita nada debate. más. Sí, por supuesto. Fíjate que no arreglaron el 3% del PBI, no lo llevaron al 6, lo que dijeron que lo iban a arreglar y no lo arreglaron. Absolutamente. Tampoco, digo, entonces, Sí. esto que dice Un Daniel. minuto digo, cada uno como conclusión de la economía como la ven hoy y la economía que se viene. A ver. En lo personal yo veo una economía muy, muy difícil y la economía que se viene, lamentablemente, es con todas las medidas que están tomando, es lo que decía acá el compañero, es que vamos a venir a una siguiendo devaluación y adquirir deuda externa y nos vamos a llegar a la crisis que nos llevó al default en el 2002. Ramal. La economía actual y su estado tuvo ayer un veredicto contundente. La Plaza de Mayo repleta de trabajadores y también en las provincias, planteando que los trabajadores realmente tienen que tomar la iniciativa en un país cuya economía hoy está siendo redactada por el juez Griesa y los bloques políticos del Congreso que van a redactar el Estatuto de la Rendición Nacional. Arroyo. Acá vivimos 40 millones de personas, de modo tal que yo aspiro a que el gobierno cree política social, cosa que hasta ahora no ha hecho.
tiene que cuidar el empleo, y cuidar el empleo es meterse el Estado para evitar despidos, no solo del sector público, sino también del sector privado. Tiene que controlar la inflación, solo dejando de emitir el Banco Central y creyendo que eso se va a acomodar a largo plazo, es un poquito raro. El Estado tiene que meterse y controlar la inflación en serio, y tiene que empezar a generar políticas y transferencia de dinero para los más pobres. Si no, es objetivo. El problema del gobierno no parece ser el consenso político, parece ser la gobernabilidad social. Hay un problema social objetivo en Argentina. Ustedes tres los vi más de acuerdo, incluido el Frente Renovador. Ahora voy a decir porque me llama la atención. Ponce sí. Lo vi del otro lado. Pensé que eran 2 y 2. No, yo creo que la situación está muy complicada. Somos 4-0 si te descuidas. Tipo cual partido de fútbol. Quiero decir, yo coincido en gran medida con lo dicho anteriormente por Daniel, en el sentido de lo dije en mi primera intervención, la necesidad de un acuerdo político, económico y social, sin duda. Creo que algunas medidas que se han tomado iban en la dirección correcta y eran del consenso de cualquiera que hubiera ganado. El levantamiento de los cepos, como se ha hecho, el realineamiento para volver de manera inteligente al mundo y salir del eje Irán, Venezuela, Rusia, China en exclusiva, sino las visitas que hemos tenido del premier italiano, hoy de Hollande, lo de Obama, etcétera y demás, creo que van en la dirección. Pero también, yo tengo que decirlo, en el ambiente que yo trabajo, que es el de comercio exterior, hay una cierta desazón, porque en la línea de lo que dice él, el Estado todavía viene demorando de más de 2 meses poner en marcha la agenda de la competitividad. El espectáculo que se dio con la agencia de promoción de las inversiones y el comercio exterior ha sido muy triste. En un minuto cada uno, si no. Ale, antes de ir a la pausa, que ya viene Julián Guarino con las 5 claves de la economía del día, no te lo puedes perder, porque ahí tenés todos los detalles. A Daniel Arroyo. Daniela, vos te quería preguntar, porque a veces a Frente Renovador lo veo como posición, bueno, Sergio más ha hablado del Frente Renovador como posición responsable y muchas veces lo veo como aliado. De hecho, en la comisión bicameral hoy, por ejemplo, le dieron la mano directamente a Mauricio Macri respecto de ese decreto de necesidad de urgencia para no pagarle el 15% en concepto de coparticipación a las provincias, que en realidad esto proviene de un decreto también anterior de Cristina Fernández de Kirchner en base a un fallo de la Corte Suprema de Justicia que implicaba reintegrar ese 15% a las provincias, pero algunas nada más, las que habían hecho la demanda, y lo universalizó. Después Mauricio Macri, emitió este decreto de necesidad de urgencia. ¿Por qué avaló el Frente Renovador hoy? ¿Hubo alguna otra negociación, alguna otra compensación para las provincias que no va a provenir del 15%? No, la idea fue que el 15% se transfieren durante 5 años y que van a recuperar parte de los fondos de la provincia, y eso es absolutamente razonable. Nosotros somos la oposición responsable, no estamos para prender la mecha ni para incendiar nada, pero creemos que hay cosas que están mal y que la situación social objetivamente está mal, y que devolver el 15% en 5 años va a cambiar la ecuación, donde hoy el 70% tiene la nación y solo el 7% de los 2.200 municipios. Gracias, Daniel. Gracias a todos por el debate. Enseguida viene Julián Guarino y vení, porque él tiene todo en esa libretita. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Todo está acá? Sí, acá está todo. Bueno, yo también traigo algo. Claves del día de la Son economía. las 5 claves del día de la economía. Sí. ¿Qué pasó con el dólar hoy? Un día donde de nuevo el Banco Central salió a vender. ¿Qué va a pasar? ¿Va a seguir subiendo a lo largo de esta semana? La semana que viene también, atención con lo que es inflación. Empiezan a verse algunos números que no van a dejar tan bien parado, me parece a mí, al gobierno en función de las políticas que ha tomado últimamente. Esto y otras claves más. Para hay que tengas mucho, hay todo mucho. Muy ganancias, claro. Belén. Ganancias también. Bueno, después de la pausa.